La historia presentada aquí es una obra de ficción generada por IA. Se recomienda discreción. Hoy les traigo una historia de terror basada en antiguas leyendas prehispánicas, ambientada en las montañas de Chihuahua, México. En las escarpadas montañas de Chihuahua, donde las antiguas rocas parecen retener milenios de misterios, un grupo de jóvenes estudiantes de arqueología decidieron emprender una expedición. Guiados por su pasión por la historia y las ansias de descubrir los secretos que yacen bajo la superficie de la tierra, decidieron enfrentar los peligros y desafíos que se interpusieran en su camino. Habían oído hablar de una cueva oculta en lo más profundo de las montañas, un lugar envuelto en leyendas y supersticiones. Los habitantes del pueblo cercano a las montañas les advirtieron que ese lugar estaba maldito, pero su curiosidad y deseo de hacer un descubrimiento importante en su campo los impulsó a ignorar las advertencias. Armados con su equipo, mapas y la inquietante advertencia resonando en sus cabezas, los jóvenes exploradores se adentraron en el corazón de las montañas. La cueva que encontraron era un monumento a la antigüedad, un gigante de piedra que se alzaba como un recordatorio de una era olvidada. El aire dentro de la cueva era húmedo y frío, pero a pesar de esto, los estudiantes se adentraron, guiados por su emoción y el deseo de descubrir algo grandioso. Y lo hicieron. Dentro de la cueva, en una antigua mesa de piedra, encontraron un libro antiquísimo, de aspecto inquietante, lleno de dibujos y escrituras en un idioma que no habían visto antes. La escritura parecía ser de origen prehispánico, pero era diferente a todo lo que habían estudiado. Sin saberlo, habían encontrado el libro de los muertos mexica, un libro de los muertos de las antiguas civilizaciones de México. Llenos de emoción por su hallazgo, decidieron llevar el libro a su campamento para examinarlo más a fondo, sin saber las consecuencias que traería su descubrimiento. El campamento de los estudiantes estaba situado junto a un lago, un lugar de belleza tranquila rodeado por altos pinos y con vistas a las montañas. Mientras la luna llena se levantaba en el cielo, uno de los estudiantes, un chico apasionado por la historia y las lenguas antiguas, decidió probar su suerte traduciendo el libro. Con la luz del fuego de campamento iluminando las páginas del libro, empezó a leer en voz alta, entusiasmado por el descubrimiento. Cada palabra que pronunciaba del antiguo texto parecía llenar el aire con una energía inquietante, pero estaba tan absorto en su lectura que no lo notó. No tenía idea de que cada palabra que leía estaba liberando una antigua maldición. Al instante que terminó de leer la primera página, una ráfaga de viento helado recorrió el campamento, haciendo que las llamas del fuego de campamento bailaran frenéticamente. El lago, antes tranquilo, se agitó y las aguas empezaron a burbujear como si estuvieran hirviendo. Del suelo surgió una fuerza maligna, invisible pero palpable, que se adueñó del cuerpo de uno de los estudiantes. La chica poseída empezó a retorcerse y a gritar en un idioma desconocido, mientras los otros la miraban horrorizados. Un grito espantoso, lleno de dolor y terror, resonó en las montañas, rompiendo el silencio de la noche. El campamento, antes lleno de risas y charlas amigables, se convirtió en un escenario de horror. Uno a uno, los estudiantes cayeron presa de la maldición, sufriendo convulsiones y hablando en lenguas desconocidas. La maldición saltaba de un cuerpo a otro, controlando a los jóvenes y torturándolos con visiones de horror y muerte. Los pocos estudiantes que aún no estaban poseídos, aterrados y confundidos, intentaban desesperadamente encontrar una manera de detener la maldición. Recordaron las advertencias de los ancianos del pueblo y se dieron cuenta de que la única manera de detener todo esto era devolver el libro de los muertos a la cueva. Así que, armados solo con linternas y el coraje nacido de la desesperación, se adentraron en la oscuridad del bosque, llevando consigo el libro maldito, mientras el espíritu maligno que habían liberado los perseguía. Al entrar en la cueva, los estudiantes podían sentir la maldad que emanaba de las paredes. Las sombras parecían danzar y retorcerse, como si estuvieran vivas. Sin embargo, estaban decididos a terminar lo que habían empezado. Colocaron el libro de los muertos en su lugar original y comenzaron a mover pesadas piedras para sellar la entrada de la cueva. Con cada piedra que colocaban,
El estudiante podía sentir el mal retrocediendo, el viento calmándose y las sombras disipándose. Era como si estuvieran empujando la maldad de regreso al libro, sellándola dentro de la cueva. Cuando finalmente colocaron la última piedra, sellando la entrada de la cueva, un silencio absoluto se apoderó del bosque. Las sombras cesaron su danza macabra y la oscuridad pareció retroceder, dando paso a una frágil calma. Exhaustos, magullados y aterrados, pero aliviados de haber sobrevivido, los estudiantes regresaron a su campamento. Los que habían estado poseídos estaban agotados y temblorosos, pero ya no estaban bajo el control de la maldición. Sin embargo, las cicatrices físicas y emocionales de su experiencia serían difíciles de curar. Con el amanecer, los estudiantes abandonaron las montañas, llevándose consigo las huellas de una noche de horror que nunca olvidarían. Prometieron guardar silencio sobre lo que habían vivido, jurándose mutuamente que nadie más debería sufrir lo que ellos habían sufrido. Pero las historias tienen una forma de sobrevivir, de pasar de generación en generación, convirtiéndose en leyendas y advertencias para aquellos que se atreven a ignorarlas. Muchas gracias por escuchar, queridos amigos. Si les ha gustado la historia, por favor denle like al video y suscríbanse al canal para más historias.